Vivimos en una época en la que muchas voces intentan definir quién eres. La cultura habla, las emociones hablan, las instituciones hablan, pero por encima de todas ellas permanece una pregunta decisiva. ¿Qué dice Dios acerca del ser humano? Esta reflexión no nace del desprecio ni del rechazo hacia ninguna persona. Todo ser humano posee dignidad porque fue creado por Dios. Por eso debemos hablar con verdad, pero también con compasión, con firmeza bíblica, pero sin crueldad, recordando que Jesucristo vino a buscar perdonar y restaurar al pecador. La confusión comienza cuando los sentimientos ocupan el lugar de la verdad. Sentir algo profundamente no significa necesariamente que ese sentimiento defina la realidad. El corazón humano puede experimentar dolor, inseguridad, temor y conflicto. La Biblia no ignora esas luchas. Dios conoce cada herida escondida y cada batalla interior. Sin embargo, también nos advierte que no podemos construir nuestra identidad únicamente sobre lo que sentimos. Nuestra identidad no comienza en nuestros deseos, sino en el Creador. Desde el principio, las Escrituras declaran que Dios creó al ser humano a su imagen. No somos accidentes biológicos ni proyectos sin propósito. Nuestra existencia tiene origen, significado y dirección en Él. El cuerpo tampoco es una prisión de la cual debamos escapar. Forma parte de la obra de Dios y revela que fuimos creados como seres completos, cuerpo, mente y espíritu. El pecado ha afectado todas las dimensiones de la vida humana. Ha herido nuestros deseos, pensamientos, relaciones y percepción de nosotros mismos. Por eso muchas personas viven una profunda lucha entre lo que sienten y lo que realmente son. Esa lucha no debe convertirse en motivo de burla. Quien sufre necesita ser escuchado. Quien está confundido necesita dirección. Quien se siente rechazado necesita encontrar en Cristo misericordia y esperanza. Pero amar a una persona no significa confirmar cada idea que tenga acerca de sí misma. El verdadero amor no abandona la verdad para evitar una conversación difícil. Jesús nunca trató al pecador con desprecio, pero tampoco llamó bueno a lo que alejaba al ser humano de Dios. Él ofrecía gracia y al mismo tiempo llamaba al arrepentimiento. Ese equilibrio es indispensable. La verdad sin amor puede convertirse en dureza. El amor sin verdad puede convertirse en engaño. Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. En la actualidad se afirma con frecuencia que cada persona puede construir su propia identidad independientemente de su cuerpo. Pero cuando la realidad queda sometida únicamente a la percepción individual, desaparece todo fundamento estable. Entonces ya no preguntamos qué es verdadero, sino qué deseo que sea verdadero. Y ese cambio tiene consecuencias profundas. La libertad no consiste en inventar nuestra propia naturaleza. La verdadera libertad comienza cuando aceptamos la verdad de Dios y aprendemos a vivir bajo su propósito. La Biblia presenta la sexualidad como un regalo sagrado. No fue creada para avergonzarnos ni para dominar nuestra vida, sino para ser vivida dentro del orden establecido por Dios. Cuando separamos la sexualidad del diseño del Creador, aquello que debía ser una bendición puede convertirse en fuente de confusión, esclavitud y dolor. Esto no se aplica solamente a quienes enfrentan conflictos relacionados con su identidad sexual. También alcanza el adulterio, la pornografía, la inmoralidad, la lujuria y toda forma de sexualidad separada de la voluntad de Dios. Nadie puede colocarse por encima de los demás. Todos hemos pecado, todos necesitamos gracia, todos debemos rendir nuestros deseos ante Cristo. La iglesia no ha sido llamada a levantar piedras contra personas heridas. Ha sido llamada a anunciar que existe perdón, restauración y una nueva vida en Jesucristo, pero tampoco puede guardar silencio cuando la verdad de Dios es reemplazada por ideas humanas. Nuestro valor no depende de modificar el cuerpo, recibir la aprobación de la sociedad o adoptar una nueva identidad. Nuestro valor procede del Dios
que nos formó, nos conoce y entregó a su Hijo para rescatarnos. Quizás alguien que escuche estas palabras lleva años luchando en silencio. Tal vez has sentido rechazo hacia tu propio cuerpo. Quizás piensas que Dios se equivocó contigo o que nunca podrás vivir en paz. Escucha con atención, Dios no te desprecia. Él conoce tu historia completa. Conoce tus preguntas, tus heridas y aquello que nunca te has atrevido a contar. Pero su compasión no consiste en dejarte perdido dentro de la confusión. Él quiere conducirte hacia la verdad que sana. Cristo no vino para destruir tu vida, sino para rescatarla. No te llama porque ya estés completamente restaurado. Te llama para comenzar en ti una obra que no puedes realizar con tus propias fuerzas. La pregunta no es solamente qué dice la cultura sobre tu identidad. La pregunta más importante es esta: ¿estás dispuesto a permitir que Dios te diga quién eres? Una idea puede repetirse miles de veces y seguir siendo falsa. Puede aparecer en escuelas, leyes, medios de comunicación y redes sociales. Puede recibir aplausos, protección institucional y respaldo político, pero ninguna autoridad humana tiene el poder de transformar una opinión en verdad. La verdad no depende de la mayoría. Una ideología nace cuando un conjunto de ideas intenta explicar la realidad. Algunas ideas se sostienen sobre hechos, otras buscan reemplazarlos. El peligro comienza cuando ya no se permite preguntar, examinar ni disentir y toda voz diferente es presentada como enemiga. Dios no nos pide una fe ciega ni irracional. Él nos dio entendimiento para observar su creación, estudiar el cuerpo humano y reconocer el orden que estableció. La escritura y la creación no son enemigas. El cuerpo posee una estructura, una identidad biológica y una finalidad. Desde el comienzo, Dios creó al ser humano varón y mujer. Esa diferencia no expresa superioridad ni inferioridad. Ambos poseen la misma dignidad delante de Él, aunque no sean idénticos. La igualdad de valor no exige borrar las diferencias. El hombre y la mujer fueron creados para reflejar la imagen de Dios, complementarse y participar en el milagro de la vida. El matrimonio no fue inventado por un gobierno ni por una cultura. Existía antes de las leyes, las instituciones y los sistemas políticos. Fue establecido por Dios. Por eso ninguna sociedad puede redefinirlo sin afectar profundamente su propio fundamento. Cuando la familia se debilita, las consecuencias alcanzan a todos, a los esposos, a los hijos y a las generaciones futuras. Los niños necesitan protección, estabilidad, dirección moral y un ambiente donde puedan crecer sin ser utilizados para experimentos sociales. La infancia no debe convertirse en un campo de batalla ideológico. Un niño puede atravesar etapas de inseguridad, confusión o rechazo hacia sí mismo. En esos momentos necesita paciencia y acompañamiento, no decisiones irreversibles tomadas bajo presión. Necesita adultos que lo protejan. Necesita escuchar que su cuerpo no es un error, que su vida tiene propósito y que no tiene que apresurarse para definir toda su existencia a partir de una emoción pasajera. La compasión verdadera no empuja a una persona hacia caminos que podrían aumentar su sufrimiento. La compasión escucha, acompaña, ora y busca una ayuda responsable sin separar jamás al ser humano de la realidad. El problema no está solamente en una palabra o en una teoría. Está en la pretensión de colocar el deseo humano por encima del diseño de Dios. Cuando el hombre decide que puede definir por sí mismo el bien y el mal, repite el antiguo engaño del Edén, vivir como si el Creador no tuviera autoridad sobre su creación. Entonces el cuerpo deja de ser recibido como un regalo y comienza a ser tratado como un obstáculo. La libertad se convierte en autonomía absoluta. La identidad se vuelve inestable y la persona termina buscando afuera una seguridad que solamente puede encontrar en Dios.
También debemos comprender que el pecado sexual no pertenece a un solo grupo. La Biblia confronta al adúltero, al que consume pornografía, al que practica relaciones fuera del matrimonio, al que alimenta la lujuria y al que utiliza a otra persona para satisfacer sus deseos. Nadie queda fuera del llamado al arrepentimiento. Sería hipócrita señalar la confusión ajena mientras escondemos nuestra propia inmoralidad. Antes de hablarle al mundo, la iglesia debe examinar su corazón. ¿Estamos honrando el matrimonio? ¿Estamos enseñando pureza a nuestros hijos? ¿Estamos cuidando nuestros pensamientos? Cuando nadie nos observa, ¿estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra o solamente condenando los pecados que no practicamos? El juicio comienza por la casa de Dios. La iglesia debe recuperar una voz clara, pero también un corazón quebrantado. No estamos frente a enemigos que debemos destruir, sino frente a personas por quienes Cristo derramó su sangre. Algunas han sido heridas por su familia. Otras han sufrido abuso, abandono o rechazo. Muchas buscan desesperadamente un lugar donde sentirse aceptadas. No debemos burlarnos de su dolor ni reducir su historia a una etiqueta. Pero tampoco podemos ofrecerles una aceptación que las deje lejos de la verdad. Jesús no vino solamente para hacernos sentir acompañados. Vino para salvarnos del pecado y conducirnos hacia una vida nueva. Su gracia recibe al pecador como está, pero no lo abandona como está. Cristo perdona, Cristo limpia, Cristo restaura lo que parecía destruido. La cultura afirma: debes obedecer todo lo que sientes. Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El mundo declara que la realización se encuentra afirmando cada deseo. La Biblia enseña que la vida verdadera comienza cuando rendimos nuestros deseos delante de Dios. Esa rendición no es esclavitud, es libertad, porque solamente el Creador conoce plenamente aquello para lo cual fuimos formados. Y cuando regresamos a su diseño, no perdemos nuestra identidad, finalmente comenzamos a recuperarla. Cuando una sociedad pierde el valor de dialogar la verdad, comienza a ser reemplazada por la presión. Ya no se responde con argumentos, se responde con etiquetas. Quien plantea una pregunta es señalado. Quien expresa una convicción bíblica es presentado como enemigo. Y poco a poco, muchas personas dejan de hablar, no porque hayan cambiado de opinión, sino porque temen ser rechazadas. Pero el temor nunca debe gobernar la conciencia del creyente. La iglesia no puede actuar con violencia, desprecio ni arrogancia. Tampoco puede modificar la palabra de Dios para recibir la aprobación de la cultura. Ha sido llamada a permanecer firme, a hablar con sabiduría y tratar a cada persona con dignidad. Defender una convicción no significa odiar a quien piensa diferente. Podemos amar sinceramente a una persona sin afirmar cada decisión que tome. Los padres lo hacen con sus hijos. Los amigos verdaderos también. El amor no consiste en guardar silencio mientras alguien camina hacia aquello que puede herirlo. El amor advierte, no para humillar, sino para proteger. Sin embargo, antes de hablar debemos examinar nuestras motivaciones. Hay quienes utilizan la verdad como un arma para sentirse superiores. Hablan de santidad, pero lo hacen sin lágrimas, sin compasión y sin reconocer sus propios pecados. Ese no fue el camino de Cristo. Jesús podía confrontar con firmeza y al mismo tiempo mirar al pecador con misericordia. Nunca convirtió el dolor humano en un espectáculo. Nunca se burló de la persona confundida. Su propósito era rescatarla. La iglesia debe hacer lo mismo. No estamos llamados a ganar discusiones, sino a presentar el Evangelio. Porque detrás de muchas luchas relacionadas con la identidad, existen historias que no conocemos: rechazo, soledad, abuso, ausencia de una figura paterna o materna, necesidad de aprobación y un profundo temor de no ser amado. Esas heridas no desaparecen con insultos, necesitan verdad, acompañamiento, oración.
y una comunidad que refleje el carácter de Cristo. Pero tampoco sanan cuando se le dice a la persona que toda percepción interior debe ser aceptada como una realidad absoluta. El ser humano necesita algo más firme que sus emociones. Las emociones cambian, las opiniones cambian, las culturas cambian, la palabra de Dios permanece. Cuando una persona construye toda su identidad sobre lo que siente en determinado momento, termina dependiendo constantemente de la aprobación externa. Necesita que los demás confirmen su visión para poder sentirse segura. Pero la identidad que Cristo ofrece no depende de los aplausos. En Él somos llamados, conocidos y amados. Nuestra vida ya no necesita girar alrededor de demostrar quiénes somos, porque comenzamos a descubrir quién es Él y para qué nos creó. Eso no significa que todas las luchas desaparezcan inmediatamente. Seguir a Cristo implica un proceso. Hay deseos que deben ser rendidos, pensamientos que necesitan ser renovados, heridas que requieren tiempo, hábitos que deben abandonarse. Y en algunas ocasiones será necesario recibir acompañamiento pastoral y profesional responsable. La transformación rara vez ocurre en un solo instante, pero puede comenzar en un instante cuando dejamos de justificarnos y decidimos confiar en Dios. El mundo dice, exprésate sin límites. Cristo dice, permanece en mí. El mundo promete libertad sin obediencia. Jesús ofrece una libertad que nace de conocer la verdad. No toda restricción es opresión. Las riberas limitan al río, pero también le permiten avanzar. Las vías limitan al tren, pero hacen posible que llegue a su destino. De la misma manera, los mandamientos de Dios no fueron dados para destruirnos, sino para proteger la vida que Él puso en nosotros. El problema surge cuando consideramos al Creador como enemigo. Entonces su diseño parece una carga, su palabra parece una amenaza y sus límites parecen injustos, pero cuando comprendemos su amor descubrimos que detrás de cada mandato existe sabiduría. Dios ve lo que nosotros no vemos, conoce el principio y el final del camino. Por eso la iglesia también debe proteger a las nuevas generaciones. Los niños necesitan tiempo para crecer, comprender su cuerpo y desarrollar su personalidad sin ser empujados a decisiones precipitadas. No debemos convertir sus preguntas en sentencias definitivas. Un niño que atraviesa confusión necesita seguridad, afecto y paciencia. Necesita adultos maduros que no se aprovechen de su vulnerabilidad ni lo utilicen para defender posiciones políticas o culturales. Los hijos no pertenecen a una ideología, son vidas confiadas por Dios a la responsabilidad de los padres. La familia debe recuperar su papel como primer lugar de formación espiritual. No podemos delegar completamente la educación moral a las pantallas, las redes sociales, las escuelas o el entretenimiento. Los padres deben hablar, deben escuchar antes de corregir, deben crear un hogar donde los hijos puedan expresar sus dudas sin temor, pero donde también encuentren convicciones claras. El silencio deja un vacío y ese vacío siempre será ocupado por alguna voz. Por eso no basta con decir lo que está mal. Tenemos que mostrar la belleza del diseño de Dios, la dignidad del cuerpo, la fidelidad en el matrimonio, la pureza, el dominio propio, la responsabilidad y el amor sacrificial. Una generación no será rescatada solamente mediante prohibiciones. Necesita contemplar vidas transformadas. Necesita haber matrimonios que se perdonan, padres presentes, iglesias que reciben al herido y creyentes que viven lo que predican. Cuando la verdad se encarna en una vida llena de gracia, deja de parecer una teoría fría. Se convierte en testimonio. El desafío cultural es grande, pero nuestra esperanza no está en recuperar el control político ni en imponer la fe por la fuerza. Nuestra esperanza está en el poder del Evangelio. Las leyes pueden limitar ciertas acciones. La educación puede transmitir conocimientos, pero solamente Cristo puede cambiar el corazón. Él puede alcanzar a la persona que se siente perdida
reconciliarla con Dios y enseñarle a recibir su vida como un regalo. No importa cuánto tiempo haya vivido en confusión, no importa cuántas decisiones haya tomado, mientras haya vida, la puerta de la gracia permanece abierta. Dios no llama a las personas para avergonzarlas, las llama para liberarlas de todo aquello que las separa de Él. Y cuando Cristo entra en una vida, comienza a ordenar lo que el pecado había confundido, a sanar lo que fue quebrado y a devolver esperanza donde antes solamente había temor. El conflicto se vuelve más profundo cuando una persona llega a creer que su cuerpo es el enemigo. Entonces comienza una batalla interior. La mente rechaza lo que el cuerpo revela y la persona intenta encontrar paz modificando lo exterior. Pero ningún cambio físico puede responder por sí solo a las preguntas más profundas del alma. El corazón sigue preguntando: ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Dónde está mi verdadero valor? La medicina puede intervenir sobre ciertas características del cuerpo, pero no puede crear una identidad nueva ni sanar automáticamente las heridas que llevaron a una persona a rechazarse. La cirugía no puede perdonar el pasado. Las hormonas no pueden restaurar una relación destruida. La aprobación pública no puede llenar el vacío espiritual. Solamente Dios puede entrar en las profundidades del ser humano y comenzar una restauración completa. Por eso debemos actuar con mucha prudencia, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes. En esa etapa, la personalidad todavía está madurando. Las emociones pueden ser intensas. La inseguridad es frecuente y la necesidad de aceptación ejerce una enorme presión. Una confusión temporal no debe convertirse apresuradamente en una decisión permanente. Los adultos tienen la responsabilidad de proteger, acompañar y escuchar. No deben burlarse del joven ni ignorar su sufrimiento, pero tampoco confirmarlo inmediatamente en una conclusión que podría marcar toda su vida. El amor sabe esperar, el amor no abandona, el amor tampoco se precipita. La historia ha demostrado que utilizar a una persona para probar teorías puede provocar daños irreparables. El caso de dos hermanos gemelos presentado durante años como prueba de que la identidad podía ser construida únicamente mediante la educación terminó revelando una tragedia humana. Uno de ellos fue criado como niña después de sufrir una grave lesión cuando era bebé. Se ocultó su historia, se intentó moldear su conducta y se afirmó públicamente que el experimento había sido exitoso, pero detrás de aquella apariencia existían dolor, rechazo y una lucha constante. Con el tiempo él descubrió la verdad sobre su nacimiento y decidió vivir nuevamente como varón. Sin embargo, las heridas acumuladas durante años no desaparecieron. La manipulación, la vergüenza y la pérdida de confianza dejaron consecuencias profundas en ambos hermanos. Esta historia nos recuerda algo esencial. El ser humano nunca debe convertirse en un experimento. No es una teoría que podamos modificar para demostrar una idea. Es una persona creada a imagen de Dios con dignidad, conciencia y una historia que merece ser tratada con reverencia. Cuando la ideología se vuelve más importante que la persona, deja de existir verdadera compasión. Se ocultan los fracasos, se minimiza el sufrimiento, se llama progreso a todo cambio, aunque sus consecuencias sean dolorosas. Pero la verdad no teme examinar los resultados. También debemos evitar el extremo contrario. No podemos utilizar estas tragedias para atacar, ridiculizar o condenar a quienes hoy atraviesan conflictos semejantes. Su dolor es real, aunque no compartamos la interpretación que hacen de ese dolor. Jesús nunca confundió a la persona con su pecado. Él veía al ser humano completo, veía la herida, pero también la responsabilidad. Veía la confusión, pero también la posibilidad de restauración. Confrontaba aquello que destruía y ofrecía una salida por medio de la gracia. Así debe actuar la iglesia. No basta con proclamar que Dios creó al hombre y a la mujer. Debemos mostrar qué significa vivir esa verdad
con santidad, humildad y amor. Un hombre no demuestra su identidad mediante violencia, orgullo o dominio. Una mujer no encuentra su valor en la apariencia ni en la aprobación de otros. Ambos encuentran su dignidad en el Creador. La masculinidad y la feminidad también han sido deformadas por el pecado. Muchos jóvenes rechazan su cuerpo porque han recibido una imagen falsa de lo que significa ser hombre o mujer. Algunos muchachos piensan que si son sensibles, tranquilos o diferentes de otros varones, entonces no pueden ser hombres. Algunas muchachas creen que si no cumplen ciertos modelos de belleza o comportamiento, entonces algo está equivocado en ellas. Pero la personalidad no determina el sexo. Un hombre puede ser sensible sin dejar de ser hombre. Una mujer puede ser fuerte sin dejar de ser mujer. Dios creó una enorme diversidad de temperamentos, capacidades y formas de expresar la personalidad. No necesitamos cambiar nuestra identidad para aceptar nuestra individualidad. La iglesia debe enseñar esta verdad con claridad. Debe ofrecer espacios donde los jóvenes puedan crecer sin ser encerrados en estereotipos rígidos, pero también sin ser separados de la realidad de su cuerpo. Dios no comete errores. Sin embargo, vivimos en un mundo quebrantado y ese quebranto también puede afectar la manera en que una persona se percibe. Por eso algunas luchas requieren paciencia, oración, acompañamiento pastoral y atención profesional seria. No todo se resuelve con una frase. No todo dolor desaparece de inmediato. Pero ninguna herida está fuera del alcance de Cristo. Él puede renovar la mente, ordenar los afectos y enseñar a una persona a recibir su cuerpo no con odio, sino con gratitud. Esa restauración puede ser gradual, difícil y llena de luchas, pero no es imposible. El Evangelio no promete una vida sin batalla. Promete que no tendremos que luchar solos. Cuando Cristo llama a alguien, no le exige fingir que nunca sufrió. Le pide que traiga su sufrimiento a la luz. Allí comienza el proceso de sanidad. La persona deja de esconderse, deja de construir su vida sobre una identidad que necesita defender continuamente y empieza a descansar en una verdad más fuerte que sus sentimientos. Fui creado por Dios, mi vida le pertenece, mi cuerpo tiene propósito, mis heridas no tendrán la última palabra. Esta convicción no nace del orgullo, nace de la rendición. Aceptar el diseño de Dios no significa negar que existen luchas interiores. Significa decidir que esas luchas no tendrán más autoridad que su palabra. Tal vez los sentimientos continúen durante algún tiempo, tal vez haya días de duda, pero la fe no consiste en obedecer solamente cuando todo resulta fácil. La fe permanece cuando el corazón tiembla y aún así declara: Señor, no comprendo todo lo que siento, pero confío más en ti que en mí mismo. Allí comienza la verdadera libertad, no cuando conseguimos transformar la realidad según nuestros deseos, sino cuando permitimos que Dios transforme nuestros deseos conforme a su verdad. Cuando una sociedad deja de reconocer una verdad superior, el poder termina ocupando el lugar de Dios. Entonces, las leyes ya no se limitan a proteger la convivencia. Comienzan a definir la moral, a reformar la familia y a exigir que todos acepten como bueno aquello que antes podía ser examinado libremente. Pero ningún gobierno creó al ser humano. Ningún parlamento diseñó el matrimonio. Ninguna institución tiene autoridad para cambiar lo que Dios estableció desde el principio. Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El creyente respeta a las autoridades, ora por ellas y obedece las leyes justas. Sin embargo, cuando una autoridad pretende gobernar la conciencia y contradecir claramente la palabra, nuestra lealtad suprema pertenece al Señor. Esto no nos autoriza a responder con violencia, nos llama a permanecer firmes. La iglesia no necesita imponer el evangelio por la fuerza. La verdad de Dios no depende del poder político para sobrevivir, pero tampoco debe vender su conciencia para conservar comodidad, reconocimiento o aceptación social. Llegará el momento en que hablar bíblicamente tendrá un precio. Algunos perderán amistades,
Otros serán ridiculizados. Muchos serán acusados de falta de amor simplemente por afirmar que Dios es quien define el bien, el mal y la identidad humana. En ese momento será revelado qué gobierna nuestro corazón: el temor a los hombres o la fidelidad a Cristo. Sin embargo, antes de señalar a las instituciones, debemos mirar el estado de nuestros hogares. La crisis de una sociedad no comienza solamente en sus leyes, también comienza cuando los matrimonios dejan de honrar sus votos, cuando los padres abandonan su responsabilidad y cuando los hijos crecen sin un testimonio coherente de fe. Es fácil lamentar la confusión del mundo. Lo difícil es reconocer cuánto hemos contribuido a ella con nuestra indiferencia. ¿De qué sirve defender públicamente el matrimonio si en privado somos desleales? ¿De qué sirve hablar de pureza si alimentamos deseos secretos? ¿De qué sirve exigir respeto por la familia si no escuchamos, cuidamos ni pastoreamos el corazón de nuestros hijos? Dios no busca discursos vacíos, busca obediencia. El matrimonio es presentado en las Escrituras como un pacto, no como un contrato temporal sostenido únicamente por emociones. Un contrato puede romperse cuando deja de ser conveniente. Un pacto permanece porque fue establecido delante de Dios. El profeta Malaquías confrontó a quienes habían sido desleales con la esposa de su juventud. Dios no ignoró sus lágrimas religiosas porque sus vidas contradecían lo que decían creer. No basta con acercarnos al altar, nuestra conducta también debe honrar al Señor. Cuando el pacto matrimonial se debilita, los hijos reciben una imagen deformada del amor, de la fidelidad y de la identidad. Por eso el enemigo no necesita destruir una nación desde afuera si consigue debilitar sus familias desde adentro. La familia no es perfecta, está formada por pecadores que necesitan gracia, pero fue diseñada como un lugar de formación, protección, pertenencia y transmisión de la verdad. Cuando cumple su propósito, ofrece a los hijos raíces para saber quiénes son y un fundamento para enfrentar las voces que intentarán confundirlos. Por eso los padres no pueden limitarse a proveer alimento, estudios y entretenimiento. Deben discipular, deben enseñar las Escrituras, deben pedir perdón cuando se equivocan, deben demostrar con su vida que seguir a Cristo no es una tradición religiosa, sino una relación real que transforma las decisiones, los deseos y la manera de tratar a los demás. Los hijos observan más de lo que escuchan. Si ven hipocresía, aprenderán a desconfiar. Si ven dureza sin amor, confundirán a Dios con un juez cruel. Si ven permisividad sin verdad, creerán que el pecado no tiene consecuencias. Pero si contemplan gracia, disciplina, ternura y coherencia, podrán comprender mejor el carácter de su Padre Celestial. La Escritura advierte que una sociedad se contamina cuando traspasa las leyes, pervierte la justicia y quebranta los pactos. No se trata solamente de una crisis política, es una crisis espiritual. Cuando el ser humano deja de recibir la moral de Dios, comienza a redefinir las palabras. Al pecado se le llama libertad, a la deslealtad se le llama búsqueda personal, a la confusión se le llama identidad, a la corrección se le llama odio. Pero cambiar el nombre de algo no cambia su naturaleza. Podemos maquillar una herida, pero seguirá necesitando sanidad. Podemos justificar una conducta, pero sus consecuencias continuarán apareciendo. Podemos silenciar la conciencia por un tiempo, pero no podremos evitar para siempre la voz de Dios. El Señor es paciente. Su paciencia no significa indiferencia. Cada generación recibe tiempo para arrepentirse, pero ninguna puede burlarse eternamente de la verdad sin cosechar dolor. Cuando la familia se rompe, la fidelidad desaparece y el deseo se convierte en autoridad suprema, la sociedad termina perdiendo dirección. Isaías describió una tierra afectada porque sus habitantes habían abandonado las leyes y quebrantado el pacto. Aquella advertencia no debe llevarnos al sensacionalismo, sino al temor reverente. Dios es amor, también es santo. Su gracia no elimina su justicia
y su justicia nunca contradice su misericordia. La pregunta no es solamente qué está haciendo el mundo. La pregunta es qué hará la iglesia. ¿Nos esconderemos, responderemos con odio o seremos una comunidad que proclama la verdad, protege a los niños, fortalece los matrimonios, acompaña a los heridos y anuncia con claridad que en Cristo existe un camino de regreso? No venceremos la oscuridad gritando más fuerte, la venceremos caminando en la luz. Una familia restaurada es una luz, un matrimonio fiel es una luz. Un joven que decide obedecer a Dios en medio de la presión es una luz. Una iglesia que recibe al pecador sin aprobar el pecado es una luz. El mundo necesita ver esa clase de testimonio, no una fe orgullosa que solamente condena desde lejos, sino una fe santa que se acerca, sirve y ora, corrige y permanece firme. La descomposición de la familia es una señal grave, pero no es el final de la historia. Dios todavía puede levantar hogares destruidos, reconciliar esposos, sanar hijos y devolver dirección a quienes se habían perdido. Su poder no ha disminuido. La pregunta es si estaremos dispuestos a regresar a Él. Cuando una sociedad pierde su fundamento moral, no solamente cambia sus leyes, también cambia su manera de pensar. Lo que antes producía vergüenza comienza a celebrarse. Lo que antes era reconocido como pecado recibe nuevos nombres. Y lo que Dios estableció como bueno empieza a ser presentado como una amenaza. Ese proceso no ocurre de un día para otro, avanza lentamente. Primero se tolera, después se normaliza, finalmente se exige aprobación, pero la repetición no convierte el error en verdad. La Biblia enseña que llegará un momento en que muchos llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. No porque hayan dejado de comprender completamente la realidad, sino porque rechazaron la autoridad de Dios y prefirieron una verdad construida según sus propios deseos. El problema más profundo no es cultural, es espiritual. Cuando el ser humano declara que puede vivir sin rendir cuentas a su Creador, termina colocando sus emociones, impulsos y opiniones en el trono que pertenece solamente a Dios. Entonces todo límite parece opresión, toda corrección parece odio y todo llamado al arrepentimiento se interpreta como una agresión. Sin embargo, Dios no establece límites porque disfrute restringiendo al ser humano. Los establece porque conoce las consecuencias del pecado. Él ve el dolor antes de que aparezca, ve la familia que será herida, ve al niño confundido, ve el matrimonio destruido, ve la conciencia endurecida y el vacío que ninguna experiencia podrá llenar. Por eso advierte, no para condenar sin esperanza, sino para evitar que sigamos caminando hacia nuestra propia destrucción. La sexualidad fuera del diseño de Dios promete libertad, pero muchas veces termina produciendo esclavitud. El deseo exige cada vez más. La conciencia pierde sensibilidad. Y aquello que comenzó como una decisión privada termina gobernando toda la vida. Esto ocurre en cualquier forma de inmoralidad. Le sucede al adúltero, a quien consume pornografía en secreto, a quien utiliza a otras personas para satisfacer su vacío, a quien convierte sus deseos en su identidad. El pecado siempre promete más de lo que puede entregar y termina cobrando más de lo que imaginábamos. Por eso nadie debe escuchar este mensaje pensando únicamente en los demás. La palabra de Dios nos coloca a todos delante del mismo espejo. Tal vez no enfrentas una lucha relacionada con tu identidad sexual, pero escondes otra forma de rebelión. Quizás mantienes una apariencia religiosa mientras tu corazón está lejos de Dios. Tal vez señalas los pecados visibles de la sociedad para evitar confrontar la amargura, el orgullo, la deslealtad o la impureza que existen dentro de ti. Cristo no vino para crear pecadores orgullosos de no practicar ciertos pecados. Vino para formar discípulos santos y humildes. La santidad no consiste en compararnos con quienes parecen estar más lejos. Consiste en vivir cada área de nuestra existencia bajo el señorío de Jesús. Nuestros pensamientos,
nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestros deseos. Todo le pertenece. La Biblia también advierte que la destrucción de la familia es una señal grave de decadencia espiritual. Cuando el pacto matrimonial pierde valor, los hijos quedan expuestos y la sociedad comienza a perder su estabilidad. Pero aún entonces la iglesia no debe caer en desesperación. Dios sigue restaurando hogares, sigue reconciliando matrimonios, sigue levantando padres responsables, sigue sanando a personas que creían haber perdido para siempre su verdadera identidad. El pecado puede deformar profundamente una vida, pero no posee más poder que la gracia de Cristo. Esa es nuestra esperanza. No confiamos en que una campaña política salvará al ser humano. No creemos que una discusión ganada transformará el corazón. No esperamos que el mundo adopte los valores de Dios sin haber conocido primero al Dios de la verdad. Nuestra esperanza está en la cruz. Allí Jesucristo cargó con la culpa del pecador. Allí la justicia y la misericordia se encontraron. Allí Dios demostró que el pecado es demasiado grave para ser ignorado, pero que su amor es demasiado grande para abandonarnos. Jesús no murió solamente por personas con pecados respetables. Murió por el inmoral, por el confundido, por el orgulloso, por quien ha rechazado su cuerpo, por quien ha destruido su matrimonio, por quien siente que ya no merece una nueva oportunidad. En la cruz nadie puede presumir. Todos llegamos necesitados. La Escritura declara que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa vida no se compra mediante buenas obras, ni comienza cuando una persona consigue arreglarse por completo. Es recibida por gracia mediante la fe. Tal vez piensas, primero debo cambiar y después acercarme a Dios. Eso no es el Evangelio. No vienes a Cristo porque ya lograste vencer. Vienes porque reconoces que no puedes salvarte a ti mismo. Él te recibe en medio de tu lucha, pero ven cómo estás. Pero ven dispuesto a rendirte. No le pidas a Jesús que bendiga el camino que tú elegiste. Entrégale el derecho de dirigir tu vida. El arrepentimiento no es solamente sentir tristeza, es cambiar de dirección, es reconocer que el camino que parecía correcto estaba alejándote de Dios. Es abandonar la defensa del pecado y decir con sinceridad, Señor, tú tienes razón, yo necesito tu misericordia. Ese momento puede doler porque el orgullo debe morir, pero también es el comienzo de la libertad. Cristo no te pide que produzcas con tus fuerzas una identidad nueva. Te llama a recibir la vida nueva que solamente Él puede dar. En Él ya no eres definido por tu pasado, no eres definido por una etiqueta, no eres definido por la opinión de otros ni por los deseos que han combatido dentro de ti. Eres una persona llamada al arrepentimiento, alcanzada por la gracia y creada para caminar en obediencia. La restauración quizá no sea inmediata. Puede haber luchas, recaídas emocionales y días de intensa confusión. Pero quien permanece en Cristo no camina solo. Tiene su palabra, tiene al Espíritu Santo, tiene una iglesia que debe acompañarlo con verdad y compasión. Tiene la promesa de que aquel que comenzó la buena obra será fiel para completarla. Dios no te ofrece una vida sin batalla, te ofrece una vida en la que la batalla ya no define tu destino. El pecado no tendrá la última palabra, la confusión no tendrá la última palabra, tu historia pasada tampoco. Jesucristo resucitó y porque Él vive todavía existe esperanza para toda persona que se arrepiente, cree y decide volver al diseño de Dios. Hay un momento en que escuchar la verdad ya no es suficiente. Es necesario responder. Puedes analizar cada argumento, reconocer la confusión de nuestra época y admitir que la palabra de Dios tiene razón. Pero si tu corazón no se rinde todo conocimiento, permanecerá sin fruto. La pregunta ahora es personal. ¿Qué harás con la verdad que has recibido? Tal vez durante años has construido tu identidad lejos de Dios. Quizás has permitido que tus heridas, deseos o temores definan quién eres. Puede que hayas buscado aprobación, cambiado tu apariencia
o intentado convencerte de que encontrarás paz siguiendo únicamente lo que sientes. Pero la paz verdadera no nace de afirmar cada impulso, nace de reconciliarnos con nuestro Creador. Dios conoce la batalla que nadie más ve. Sabe cuántas noches has llorado, cuántas preguntas te persiguen y cuánto miedo tienes de ser rechazado. Él no te llama para humillarte, te llama porque te ama. Jesucristo se acercó a personas quebrantadas, despreciadas y atrapadas por el pecado. No justificó aquello que las destruía, pero tampoco las abandonó. Les ofreció perdón, dignidad y una vida completamente nueva. Eso mismo quiere hacer contigo. Quizás piensas que has llegado demasiado lejos. Tal vez crees que ciertas decisiones ya determinaron para siempre tu futuro. Pero ninguna herida, operación, relación, ni etapa de confusión puede impedir que la gracia de Dios alcance tu corazón. Cristo todavía restaura, todavía perdona, todavía levanta a quienes regresan a Él con sinceridad. Sin embargo, debes comprender que seguir a Jesús significa entregar el control. No puedes pedirle que sea tu Salvador mientras continúa siendo el dueño absoluto de tu vida. Él no viene solamente para aliviar tu dolor, viene para ser Señor. Eso significa que tus pensamientos, deseos, relaciones, cuerpo y futuro deben quedar bajo su autoridad. La fe verdadera dice: Señor, aunque mis emociones me conduzcan en otra dirección, confiaré en tu palabra. Cuando no comprenda mi lucha, creeré que tu diseño es bueno. Cuando obedecerte sea difícil, recordaré que tú ves lo que yo no puedo ver. Esta rendición no ocurre por medio de la fuerza humana. Muchas personas intentan cambiar solas, se imponen promesas, esconden sus luchas y finalmente terminan agotadas porque descubren que la voluntad no puede transformar el corazón. Por eso vino Cristo, no para enseñarnos a salvarnos, sino para salvarnos. No para decirnos que ocultemos nuestras heridas, sino para llevarlas a la luz. No para condenarnos sin salida, sino para darnos el poder de comenzar de nuevo. El arrepentimiento es reconocer que hemos seguido un camino equivocado y volvernos hacia Dios. No consiste en odiarnos ni vivir atrapados en culpa. Consiste en dejar de justificar aquello que nos separa del Señor. Es decir, Dios, tú eres verdadero y yo necesito cambiar. La cultura enseña que aceptar cada deseo es la forma más elevada de amor propio. El Evangelio revela algo mejor: recibir el amor de Dios y permitir que Él transforme nuestros deseos. No necesitas inventar una nueva versión de ti mismo. Necesitas ser reconciliado con aquel que te creó. En Cristo puedes aprender a recibir tu cuerpo con gratitud, tu historia con esperanza y tu futuro como una oportunidad para glorificar a Dios. Tal vez el proceso sea largo. Habrá días de claridad y momentos de lucha. Algunas emociones podrían permanecer durante un tiempo, pero ya no tendrás que obedecerlas como si fueran tu Señor. Tus sentimientos pueden hablar, la palabra de Dios tendrá la última palabra. También necesitarás una comunidad cristiana madura, no una iglesia que se burle de tu pasado, ni una que confirme todo sin discernimiento, sino creyentes capaces de acompañarte con paciencia, oración y verdad. La restauración crece cuando dejamos de escondernos. Cuando confesamos, cuando permitimos que otros nos ayuden, cuando sustituimos las voces que alimentaban nuestra confusión por la Escritura, la oración y una comunión sana, la iglesia debe abrir sus puertas al que busca ayuda. Debe escuchar sin escandalizarse, cuidar sin controlar y enseñar sin crueldad. Cada persona que llega quebrantada necesita encontrar un lugar donde la verdad no sea negociada, pero donde la gracia tampoco sea negada. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo recibe al pecador, pero también rompe sus cadenas, perdona el pasado y comienza una obra nueva. Por eso no esperes sentir-te completamente preparado. No esperes resolver todas tus preguntas antes de acercarte. La invitación de Jesús es sencilla. Ven con tu confusión, ven con tus heridas, ven con aquello que te avergüenza, pero ven dispuesto a dejarlo a sus pies. La Biblia afirma
que Dios mostró su amor enviando a su Hijo por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No tienes que limpiarte antes de llegar a la cruz. Debes llegar a la cruz para ser limpiado. Quizás hoy sea la primera vez que comprendes que tu mayor problema no es una etiqueta ni la opinión de la sociedad. Tu mayor necesidad es reconciliarte con Dios, y esa reconciliación está disponible por medio de Jesucristo. Él murió por tus pecados, resucitó para darte vida, y ahora te llama a abandonar el camino que te aleja de Él. No endurezcas tu corazón, no conviertas esta verdad en otro mensaje que escucharás y después olvidarás. Dios te está dando una oportunidad para regresar. El camino de restauración comienza cuando dejas de huir, reconoces tu necesidad y dices con sinceridad: Señor, no puedo cambiarme a mí mismo. Necesito que tú hagas en mí lo que yo jamás podría hacer. Ese clamor no será despreciado, porque todo aquel que viene a Cristo con arrepentimiento y fe encuentra perdón, esperanza y una identidad que el mundo nunca podrá darle. Hoy no estás delante de una teoría, estás delante de Dios. Él conoce aquello que intentas ocultar, las preguntas que no puedes responder y las heridas que han influido en la manera en que te ves. Nada de eso le resulta desconocido, pero tampoco quiere que continúes viviendo gobernado por la confusión. Dios te creó con propósito. Aunque el pecado haya herido tus pensamientos, emociones y relaciones, su gracia todavía puede restaurar lo que parece perdido. No necesitas fingir, no necesitas justificarte, necesitas venir a Cristo. Tal vez durante mucho tiempo has rechazado tu cuerpo, has sentido vergüenza de quién eres, o has pensado que Dios se equivocó contigo. Quizás otras personas te hirieron, abusaron de ti o te hicieron creer que nunca serías amado. El Señor vio cada momento, conoce la raíz de tu dolor y hoy no se acerca para burlarse de ti, sino para llamarte a salir de la oscuridad. Sin embargo, debes tomar una decisión. Puedes seguir construyendo tu identidad sobre emociones cambiantes, opiniones humanas y la aceptación de los demás. O puedes rendirte ante aquel que te formó y permitir que su verdad ordene tu vida. El camino de Dios no siempre será fácil. Habrá luchas. Habrá días en que tus sentimientos intentarán llevarte nuevamente hacia el pasado, pero ya no tendrás que caminar solo. Cristo promete permanecer con quienes confían en Él. Su palabra será tu fundamento. Su Espíritu te dará fuerzas. Su iglesia deberá acompañarte con gracia, paciencia y verdad. No busques una comunidad que te humille. Tampoco busques una que llame bueno a todo lo que sientes. Busca creyentes maduros que te ayuden a obedecer a Dios, sanar tus heridas y renovar tu mente. La restauración comienza cuando dejamos de escondernos. Confiesa tu lucha, pide ayuda, apártate de las voces que alimentan tu confusión y llena tu corazón con la palabra de Dios. No permitas que una etiqueta se convierta en tu identidad definitiva. Tú no eres solamente lo que has sentido, no eres únicamente lo que hiciste, tampoco eres aquello que otras personas dijeron acerca de ti. Tu vida pertenece al Creador. Y cuando vienes a Jesucristo con arrepentimiento y fe, Él no solamente perdona tu pasado, también comienza a transformar tu presente. Tal vez te preguntas si realmente puedes cambiar. Por tus propias fuerzas, no. Esa es precisamente la razón por la que Cristo vino al mundo. El Hijo de Dios tomó nuestra humanidad, vivió sin pecado y murió en una cruz, llevando la culpa que nos correspondía. Al tercer día resucitó, venciendo la muerte y abriendo un camino de reconciliación con el Padre. No vino para ayudarte a fabricar una identidad mejor. Vino para darte una vida nueva. La Biblia afirma que el pecado produce muerte, pero Dios ofrece gratuitamente vida eterna por medio de Jesucristo. Ese regalo no se recibe demostrando que eres digno. Se recibe reconociendo que necesitas misericordia. Ven cómo estás. Pero no vengas exigiendo permanecer igual. Entrégale a Cristo tus pensamientos, deseos, cuerpo, relaciones, temores y planes.
dale el derecho de corregirte y conducirte. El arrepentimiento es dejar de decir, yo definiré mi propia verdad. Es declarar, Señor, tú me creaste. Tú sabes quién soy y para qué existo. Perdóname por haber rechazado tu voluntad y enséñame a vivir conforme a ella. Quizás has tomado decisiones que no pueden deshacerse fácilmente. Aún así, tu historia no está fuera del alcance de Dios. Él puede darte propósito en medio de las consecuencias. Puede sanar tu corazón. Puede enseñarte a caminar en obediencia desde el lugar donde hoy te encuentras. La gracia no siempre borra inmediatamente todas las cicatrices, pero impide que ellas gobiernen tu destino. No postergues esta decisión. La voz de Dios te llama hoy. No sabes cuántas oportunidades tendrás para responder. Endurecer el corazón una y otra vez vuelve más difícil escuchar la verdad. Por eso, allí donde estás, inclina tu corazón delante del Señor. No repitas palabras vacías. Habla con sinceridad. Puedes orar, Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado y que muchas veces he rechazado tu verdad. He permitido que mis emociones, deseos y heridas ocupen el lugar que te pertenece. Perdóname. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para darme vida. Hoy renuncio a dirigir mi existencia lejos de ti. Entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Sana mis heridas, renueva mi mente y enséñame a recibir con gratitud la vida que me has dado. Dame fuerzas para obedecerte, incluso cuando mis sentimientos digan lo contrario. Líbrame del engaño, de la vergüenza y de todo aquello que me mantiene esclavizado. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Desde hoy mi cuerpo, mi mente, mis deseos y mi futuro te pertenecen. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración no es una fórmula mágica. Es la expresión de un corazón que deja de huir y comienza a confiar. Ahora debes permanecer en Cristo, lee su palabra. Busca una iglesia fiel. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Cuando caigas, no regreses a esconderte. Levántate, confiesa y continúa caminando. Dios no ha terminado contigo. Aquel que te creó también puede restaurarte. Y cuando tu identidad descansa finalmente en Él, ya no necesitas que el mundo te diga quién eres. La voz del Creador es suficiente.